Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Ok, me da gusto saludarlos. Vamos a continuar. La vez pasada terminamos el fundamento del Espíritu Santo y dijimos que íbamos a continuar con un nuevo fundamento, ¿verdad? Que es la doctrina de la imposición de las manos o el fundamento de la imposición de las manos. Fíjense bien, ya nos encargamos de ver cómo el Espíritu Santo produce en nuestro interior la obra de salvación de Dios, nos regenera, es decir, nos hace nacer de nuevo, nos renueva cada día, ¿verdad? Nos lleva en una transformación de santificación en nuestra vida. Y algo muy importante que el Espíritu Santo hace, que nos da de su poder, nos da de su capacidad para que también nosotros a través de eso podamos impartir a otros del poder de Dios y de la capacidad de Dios por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, para hacer el trabajo, por ejemplo, todos hemos oído, ¿cuántos han oído de iglesia? La palabra iglesia. Bueno, ¿surge de la Biblia o de dónde surge? ¿Dónde comienza la iglesia? Pero ¿dónde comienza? Comienza con Cristo. Sí, es Cristo el que la funda a través de sus discípulos. Establece la iglesia. Y en la iglesia se debe de hacer todo un trabajo de edificación. Toda una tarea de edificación se debe de llevar a cabo. Si van conmigo a Efesios capítulo 4, vamos a ver desde aquí la importancia del Espíritu Santo y la relación que hay con la imposición de las manos, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen? Aquí dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, a Cristo, y él mismo constituyó, la palabra constituir significa establecer, hacer o formar. Y él mismo constituyó, estableció, hizo o formó. Y luego, ¿qué dice? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí hay cinco ministerios que encontramos, que Dios les da una función a esos 5 ministerios, pero déjenme decirles, antes de darles una tarea y una función, Dios precisamente por medio del Espíritu Santo los capacita a estos ministerios, a quienes Dios se los da como dones, porque son dones ministeriales, se les llama dones ministeriales a esos 5. Dios los capacita para que ellos a su vez, capaciten a los creyentes en la obra del ministerio. Si se fijan, dice en el verso siguiente, en el verso 12, después de leer el 11, dice que Jesús estableció a estos ministerios y luego en el 12, a fin o con el propósito de perfeccionar, en este caso perfeccionar tiene que ver con la palabra capacitar y formar o adiestrar. Esa es la idea de aquí de perfeccionar. Con el propósito de adiestrar, capacitar, formar a los creyentes, son los santos, para la obra del ministerio. Es decir, el propósito como de una cadena, ¿no? Déjenme ver si puedo ilustrárselos. Aquí encontramos en primer lugar los 5 ministerios. Estos ministerios, ¿quién los da? Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Estos son dones. Esto no es algo que nosotros podemos lograrlo por nosotros mismos. Es un don. Dios a uno le da un don para ser apóstol, a otro don para ser profeta, a otro don para ser maestro, a otro don para ser un pastor y a otro don para ser un evangelista. Yo no sé si a ustedes, por ejemplo, en su vida personal, algunos pasa que se les es bien fácil poder hablarle del evangelio a otra persona. Hay aquí personas que les es fácil hablar el evangelio a otras personas, que no les cueste trabajo. Levanten su mano en alto, nada más. Bueno, muchas veces eso es así porque es un don. ¿Y quién da el don? Del que ya hablamos la semana pasada, del Espíritu Santo. Él es el que da dones.
Y ese don es un don que tiene que ver con el evangelismo, como lo que se llama evangelista. Por eso hay facilidad. No quiere decir que no todos debemos predicar el evangelio, pero hay unos que no les cuesta trabajo. Por ejemplo, el que me predicó a mí la palabra de Dios, él no es un pastor, pero es un excelente evangelista. Tiene una facilidad para hablar y predicarle el evangelio a una persona, que así lo hizo con mi vida, lo hizo con Chuy García, porque también le compartió al pastor Chuy García. Y él tiene esa facilidad, ese es un don. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Ahora, hay quienes tienen alguien puede tener varios dones, sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un apóstol, era un profeta y era un maestro. Tenía esos dones que el Espíritu Santo le había dado. Él podía ejercitar en una manera con mucha facilidad estos dones que le daba el Espíritu Santo. Ahora, estos 5 ministerios tienen el propósito de ayudar a los creyentes. Es decir, aquí es donde entra mucho la función de la imposición de las manos desde aquí. Estos 5 ministerios tienen el propósito de ayudar, como leímos ahí en el verso 12, ¿se fijó? Que dice que la función de ellos es capacitar, adiestrar, formar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Esta obra del ministerio se refiere para que los creyentes aprendan a servir. O sea, el propósito de Dios no es que toda la vida te quedes en una banca, calentando asiento. El propósito de Dios es que, por ejemplo, ustedes vienen a la escuela bíblica y aquí hay quienes tienen el don de maestros. Hay varios maestros que están instruyendo, enseñando. Bueno, estamos haciendo esa función. ¿Para qué? Para que los santos, dice aquí, para que los creyentes, para la obra del ministerio, es decir, que sepan desarrollar la obra o aprendan a qué, a servir. ¿A quién van a servir? A Dios. ¿Sí? Ese es el fin. El que tú aprendes para servir a Dios, claro. Ese servicio, pues ya lo vamos a aprender que ese servicio comienza por tu casa. Porque si alguien viene y sirve en la iglesia, pero no sirve en su casa, pues no está bien. Porque su servicio debe partir desde su hogar. Si sirve en su hogar y sirve en la iglesia, tiene el respaldo de Dios. Y Dios está de acuerdo con esa persona. Por eso estos 5 ministerios tienen la función de preparar, adiestrar a los creyentes para que aprendan a servir. Ahora, los creyentes, ¿para qué deben aprender a servir? Aquí ya no me cabe hacia abajo porque ya no lo van a ver. Voy a borrar, ¿sí? Para poner lo que sigue después de aprender a servir. El propósito de que el creyente aprenda a servir, dice ahí el pasaje, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia. ¿Para qué? Fíjense qué importante es cada parte, cada uno, ¿no? O sea, se ocupan los dones ministeriales, se ocupa que se trabaje en adiestrar, capacitar a los creyentes para que aprendan a servir, para que los creyentes a la vez en su servicio hagan esta labor, edifiquen ¿a quién? A la iglesia. Ese es el propósito de todo esto. Ahora, para ese hacer la función de los ministerios, los dones que Dios dé, y para que se sirva bien y para que se edifique a la iglesia, cualquiera de las 3 cosas, necesitamos conocer y entender muy bien, porque aquí es donde entra la importancia de este fundamento, el fundamento de la imposición ¿de qué? De las manos. Las manos, mis hermanos, las manos son consideradas en la Biblia. Las manos son consideradas en la Biblia con un significado profundo e importante. Con un significado profundo e importante. Con las manos, mis hermanos, damos cosas, ¿no? Por ejemplo, las que son mamás y sus hijos van a la escuela, ¿qué es lo primero que hacen en las mañanas? ¿Qué hacen? Los visten, les hacen desayuno, ¿no? ¿Y qué usan para hacer todo eso? Las manos, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, otros, se van a trabajar. ¿Y qué utilizan en su trabajo? ¿Qué utilizan? Las manos también.
Las manos, mis hermanos, son un símbolo de fuerza y poder. Son un símbolo de fuerza y poder. Pero también, mis hermanos, fíjense bien, es por medio de las manos, es por medio de las manos que se entregan dones para el servicio de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo Jesús, que es el Señor, usó sus manos como este fundamento es muy importante, pero es un fundamento que va ligado a todos los fundamentos que ya hemos visto. La palabra de Dios, el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, y ahora viene la importancia de la imposición de mis manos. Mateo 19, verso 13 al 15. Fíjense qué importantes son nuestras manos y qué importante es este fundamento. Mateo 19, verso 13 al 15. Ustedes mismos lo van a ver en la escritura, ¿no? Vamos a ver varios pasajes. ¿Ya lo tienen? Ok. Entonces le fueron presentados a Jesús. ¿Qué le presentaron a Jesús? ¿Unos qué? Niños. ¿Para qué? ¿Para qué le presentaron los niños? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Le reprendieron. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y luego dice en el verso 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Aquí hay un principio bien interesante. ¿Se fija para qué son las manos? Cuidado de que usted, papá, mamá, que tiene niños, que tiene hijos, y use sus manos ahora como un creyente para lastimar, para ofender y para dañar a su niño. Este es un ejemplo claro para qué deben de ser usadas sus manos. Le trajeron a los niños a Jesús para que pusiese sus manos sobre ellos. ¿Y qué querían que hiciera Jesús? Orar. Aquí habla de orar. ¿Para qué debes de usar tus manos si tienes al Espíritu Santo? Y hablamos ya de la llenura del Espíritu Santo y dijimos todo lo que implicaba esa llenura del Espíritu Santo, que tenía que ver con un carácter, una formación de santidad de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora tú, por medio de tus manos, las manos que Dios te dio, tú puedas, en este caso, en primer lugar, impartir de la bendición de Dios, pero orando. ¿Cuántos oran por sus niños cuando se van a ir a la escuela y ponen sus manos sobre ellos? Dios te bendiga. El Señor está contigo. La bendición de Dios va contigo. La sabiduría de Dios, la capacidad de Dios va contigo. ¿Saben qué? Estamos en una época nueva. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios y estamos siendo instruidos por Dios para hacer uso correctamente de las cosas, de los instrumentos que Dios nos da. En este caso son nuestras manos. Pero hubo quienes trataron de impedir que se acercaran con Jesús para eso, y los reprendieron a estas familias, a estos papás que venían con esa intención, y Jesús se molestó y les dijo: dejen a los niños ¿qué? Venir a mí y no se los impidáis. Fíjense, aquí hay un principio para cada uno de nosotros, los que tenemos hijos. Tengamos cuidado de que nosotros seamos causa de impedir que los niños vengan a Jesús. Porque nosotros podemos estorbarles. Nosotros podemos llegar a ser un estorbo para que nuestros hijos se acerquen a Dios, se acerquen a Jesús. Y aquí es lo que Jesús está reprendiendo en sus discípulos: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, de los tales es el reino de los cielos. Qué mejor, mis hermanos, que vengan a Cristo y en uno de esas el Señor les toque y se conviertan en nuevas criaturas, ¿no? ¡Qué bendición! ¿O no? Algunos dicen: no, pues es que yo no los obligo. No, hay que obligarlos, hay que enseñarlos. No es de obligación, es de enseñarlos, que es importante, que ellos tienen que estar buscando a Dios porque es para su bien, ¿sí? Y a lo mejor si vienen así, tú los ves ahí, pero no le hacen. Una de esas el Señor los va a tocar como nos tocó a nosotros. Amén. Marcos 5, verso 22. Otro ejemplo. Mire, aquí está otro ejemplo. Marcos 5, verso 22 al 28. ¿Lo tienen? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
Y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. ¿Y qué le pidió este hombre a Jesús? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud. Ay, Jesús, es que aquí voy a voltear un poquito a este. Así, porque se nos vicia aquí con él. Y entonces dice que una multitud le seguía y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, fíjense cómo el mensaje de Jesús siempre va a ser de mucho beneficio para la gente, dice, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo la mujer? Tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y así fue. O sea, aquí hizo Jesús una doble labor. Por un lado, una mujer que se encontró, él iba rumbo a la casa de este hombre llamado Jairo, que su hija estaba gravemente enferma, que inclusive por haberse entretenido con esta mujer en el camino, vinieron y le dieron el anuncio que su hija había muerto, que ya no molestara más al maestro. Pero Jesús fue y con sus manos puestas sobre su hija, resucitó a su hija. La levantó de entre los muertos. Fíjense qué importante es la imposición de las manos. ¿Y quién nos está enseñando eso? Jesús. La importancia de las manos. Vamos a otro pasaje, Marcos 6:2. Marcos capítulo 6, versículo 2. ¿Listos? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Refiriéndose a Jesús. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver milagros o no? Milagros de Dios. No dejes de poner tus manos. No dejes de orar. Pero pon tus manos y cree. Es todo. Y el que va a obrar no eres tú. El que va a obrar, ¿quién es? Dios. Porque solamente lo único que hay que hacer es poner las manos y creer. ¿Sí? Es todo. Marcos 8, versos 23 y 26. Y si hay un milagro y si hay una sanidad porque pusiste las manos, tampoco te creas la divina garza. Porque no fuiste tú. Debemos entenderlo. Marcos 8, verso 23. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. Pero usando la impartición de las manos. Marcos 8, 23. ¿Lo tienen? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase otra vez manos, ¿verdad? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Jesús hizo cosas que a veces pues son raras, pero él sabía lo que hacía, ¿no? Dice, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y note, este caso es bien curioso, porque dice, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Yo hubo un tiempo que así veía a los hombres. Yo los veía como zoológico, ¿verdad? Ya veía la jirafa, ya veía el elefante. Cuando no veía bien, hubo un tiempo en que pues la vista se ve. Este hombre veía árboles, ¿verdad? Y luego le puso otra vez, fíjense, no solo una vez, por segunda vez le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Y qué pasó ahí? Dice, fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: cuando entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, Jesús tenía sus razones porque todavía no era el momento de manifestarse completamente. Por eso le está diciendo que no lo divulguen, ¿no? Lo que sucedió. Pero fíjese, otra vez Jesús realizó un milagro, una sanidad, por medio de la imposición ¿de qué? De las manos. Bien, ahora vayamos a un texto de Marcos 16, verso 17. Esto es para todos los creyentes. Marcos 16, verso 17. Vamos a leer desde el 16, porque nos es más claro desde el verso 16. ¿Lo tienen? Y el que creyere y fuere bautizado
Note a quién se está refiriendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué dice? Ahí está otra vez este fundamento de la imposición de las manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a pasar? Y bueno, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, ¿no? Bien, vamos ahora a conocer la importancia de la imposición de las manos en el Antiguo Testamento. Estamos conociendo ahorita la importancia de esta imposición de las manos, pero ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento. Primero, los judíos, mis hermanos, conocían muy bien sobre esta doctrina de la imposición de las manos. Los judíos conocían muy bien sobre esta doctrina de la imposición de las manos. Por ejemplo, en Deuteronomio 34:9, es un escrito que ellos tenían, Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Vamos a ver cómo ellos conocían sobre esta imposición de manos, ¿no? ¿Lo tienen? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había, ¿qué? Puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Para empezar, Dios le ordenó a Moisés, Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, y la persona que yo he escogido para que introduzca al pueblo a la tierra prometida se llama Josué. Dios le dijo, ve y pon tus manos sobre él para que la sabiduría que yo te he dado a ti la reciba él y para que la autoridad que yo te he dado a ti la tenga Josué. ¿Por medio de qué? Imposición de las manos. ¿Sabían ustedes que por la imposición de las manos se puede impartir sabiduría de Dios? Un hombre de Dios lleno de sabiduría. Yo recuerdo al hermano Pablo Hunter, nosotros cuando él iba a alguna reunión de pastores, en alguna ocasión, Dios movió de tal manera que él imponía sus manos, orando por nosotros, orando por sabiduría, y nos impartía y nos hablaba sabiduría, revelación, hermanos, sabiduría, y se imparte. Este es un medio para impartir, y lo vemos en la Biblia. No es algo que usted diga, usted puede impartir, si usted tiene sabiduría de Dios, puede impartirla a su hijo, o puede impartirla a una persona cuando ora por ella, pero si usted la tiene. Si usted no la tiene, si usted está orando por el otro que tenga sabiduría, cuando a usted le falta mucha, pues pídale y llénese de la sabiduría de Dios. ¿Sí me explico? Se puede a través de la oración y la impartición de las manos, como lo está haciendo aquí Moisés con Josué, que así lo hizo. Levítico 1, verso 4. Esto es algo más que ellos conocían sobre la imposición de las manos, los judíos. Levítico 1, verso 4. ¿Lo tienen? Dice ahí, y pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Ahora, esta era una orden para el sacerdote y también para los que iban al pueblo y tenían que llevar un cordero por el cual, que era un símbolo, nada más era una sombra de Jesucristo. Entonces llevaban su cordero y a la hora de exponerlo por sus pecados, los miembros o los dueños de ese holocausto, la familia que quería expiar por sus pecados junto con el sacerdote, tenían que poner las manos sobre ese animal. Y eso era un símbolo, aquí lo estás viendo, dice, pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación, es decir, de sus pecados, para el perdón de sus pecados. Pero ¿cómo tenían que hacerlo? Hagan de cuenta, es como si en ese caso ellos estaban experimentando una impartición de sus pecados hacia ese animal simbólico. Pero ellos tenían que creerlo y hacerlo. Si lo hacían así, entonces por ese acto de fe que le están creyendo y obedeciendo a Dios, Dios estaba por el momento perdonando sus pecados. Usted acuérdese que el perdón definitivo de nuestros pecados, porque esos animales no eran perfectos, por eso ofrecían una y otra vez, porque no quitaban los pecados.
El único sacrificio perfecto que quita los pecados, ¿quién es? El de Cristo. Ahora nosotros no tenemos que poner las manos sobre Cristo, las manos naturales, pero sí tenemos que poner las manos de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Pero eso es importante, eso es lo que ellos sabían. Vamos a otro, Génesis 48. Génesis capítulo 48, verso 14. Está aquí Jacob, que se llamaba Jacob y luego le cambiaron su nombre a Israel, ¿se acuerda? Bueno, él está aquí con los hijos de José el soñador, ya está grande, él está a punto incluso de morir y entonces él quiere bendecir a los hijos de José y mire lo que hace. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Fíjense, ¿qué hizo este hombre con las manos? Impartió su bendición. Y esta bendición no era cualquier bendición, porque lo que estaba haciendo Jacob, Israel, era estar impartiendo la promesa de Dios que Dios le había dado a Abraham, que Dios le había dado a Isaac, que se la había dado a Jacob. Ahora él la estaba impartiendo sobre los hijos de José, que serían parte de esa bendición. Entonces, qué importantes son nuestras manos, mis hermanos. Nuestras manos deben de ser usadas precisamente, como en este caso, para impartir nosotros bendición. ¿Qué debemos de impartir con las manos? De nuestras manos, de sus manos, ya no debe de impartir otra cosa. Usted no debe de andar en la calle, ¿verdad? Y si anda manejando, menos que alguien se le atraviese y luego levanta su mano para otra cosa. No, no, no. Usted imparta bendición. Amén. Es importante impartir bendición, es importante impartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros por medio de nuestras manos, por medio de la imposición de las manos. Tenemos que aprender a hacerlo. La imposición de las manos son muy importantes. Por eso usted tiene que aprender, ¿verdad? El esposo, la esposa tiene que aprender a impartir de lo que Dios le ha dado a través de la imposición de sus manos. Yo tengo el hábito todos los días en la mañana antes de levantarme, siempre impongo mis manos sobre mi esposa, siempre, siempre. Pues yo desde que aprendí esto siempre lo hago impartiendo de la bendición de Dios sobre su vida. Y ella también en la primera oportunidad lo hace conmigo, ¿verdad? Pero siempre, ese es mi despertar, siempre es eso, ¿verdad? Es tocar su cabeza. Siempre, Señor, bendícela, dale salud, guárdala, dale sabiduría en todo lo que ella hace en el servicio a ti. Esa es mi labor y esa es la labor que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Impartir qué? Bendición. Y tenemos que creerlo. Ahora, las manos también, mis hermanos, también los sacerdotes usaban las manos para impartir bendición al pueblo. Fíjense bien. Yo no sé si ustedes se han fijado que a veces cuando hay una reunión general en la iglesia y luego se les anima a los que traen una enfermedad que se pongan de pie y los que están cerca impongan manos sobre de ellos. Sí lo ha visto eso, ¿verdad? Pero más que eso, ¿cuántos han visto que muchos están de pie, no alcanzan a tocar, pero se hace esto? ¿Ha visto eso o no? Esto no es una cosa que se nos ocurrió, es bíblica. Los sacerdotes, mis hermanos, cuando ellos exponían, después de haber exponido la enseñanza al pueblo de Dios, ellos levantaban su palma con la mano abierta, porque Dios así lo había ordenado, y a través de la palma abierta, ellos impartían bendición a todo el pueblo. Por eso cuando yo no alcanzo a estar allá, o cuando incluso pasan a la plataforma para orar, pero no alcanzas a tocar a todos, tú levantas tu mano dentro de lo que la Biblia dice y tú crees que hay una impartición de bendición desde tu mano alta, tu palma abierta. Eso es bíblico, no es algo que se nos ocurrió, está en la Biblia. Y el cristiano todo lo que hace debe de hacerlo conforme a la Biblia.
Así que los sacerdotes comunicaban el favor de Dios y la bendición a través de la palma abierta de su mano. Fíjese, por ejemplo, en Levítico 9:22, ahí habla sobre uno de estos asuntos, ¿no? Levítico 9:22. Mire lo que dice. Después alzó Aarón sus manos. ¿Hacia quién alzó sus manos? Hacia el pueblo. ¿Qué hizo? Y lo bendijo. ¿Qué hizo? Lo bendijo. Nosotros de la misma manera podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿cuándo vas a alzar tu mano y vas a abrir tu palma para bendecir a alguien, aquel que te maldijo? Ya no la cierres, porque el puño cerrado significa otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, me comprende. Y usted va a hacer algo diferente. Por ejemplo, ¿con qué relaciono esto? Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y aquí encontramos una indicación de parte de Dios en la Escritura. Ahorita le digo el versículo, ¿sí? Aquí está. Verso 14. Primero lo primero. No hay otra forma más efectiva que eso, mis hermanos. Amén. Por eso tenemos que aprender a bendecir. Dios nos enseña en toda su palabra que seamos bendición, porque Él es lo que nos ha impartido a nosotros. Bendición. Segundo, si ya son las 11:05, ¿por qué no me dicen nada? Qué bárbaros. Alguno me va a decir, no, pues ahí quédese, pastor, ahí nos vemos. Sígale con su segundo, ¿eh? No. Bueno, aquí nos vamos a quedar en el segundo punto de la impartición, el uso de las manos en este fundamento. Amén. Dios les bendiga. Cuídense.